De manera que sí quiere que sepamos el tiempo o momento histórico de su retorno glorioso. Veamos entonces la parábola de la higuera, que es el centro de este estudio bíblico profético. La pregunta de los discípulos tiene dos preguntas en una. La primera pregunta es, dinos cuándo sucederá esto. La segunda pregunta es, ¿y cuál será la señal de tu venida? ¿Cuándo sucederá y qué señal nos das? La respuesta de Jesús la da con su parábola más corta en todo el Evangelio. Tiene 22 o 23 palabras según la traducción bíblica que utilicemos, según la Biblia que consultemos. Y dice así, de la higuera aprended esta semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan, conocéis que está cerca el verano. Ahí termina la parábola, brevísima. Vamos a ver todo lo que significa esta parábola durante el estudio de este programa y el siguiente. Luego Jesús complementa diciendo, así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. De manera que Jesús sí responde a la pregunta que le hacen sus discípulos de cuándo regresa y qué señal nos da, pero da una respuesta, digamos que en clave, una respuesta que hay que interpretarla, ¿no? Que hay que escarbar en ella, hay que ahondar, hay que profundizar para ver exactamente qué nos quiso decir Jesús. En resumen, podemos decir que es una profecía que está en 3 evangelios, San Mateo, San Marcos y San Lucas. ¿Qué fue lo profetizado? Que los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Jesucristo y anuncian su proximidad. ¿Qué hay que entender para poder comprender esta profecía? Hay que entender a qué se refiere Jesús por la higuera, cuáles son los brotes referidos, a qué generación se refiere Jesús y cuánto dura una generación desde el punto de vista bíblico. Si logramos dar respuesta formal, bíblica a estas 4 preguntas, vamos a poder conocer el tiempo de la segunda venida. Y de esta manera conocer que está próxima su parusía y que no nos caiga de sorpresa, que no nos caiga como un ladrón, como dice Apocalipsis 3. Vamos a una pausa. Tenemos que aceptar como verdad que la parusía tiene que ocurrir antes del 2028, pues Dios no se puede contradecir a sí mismo. Para esto me voy a basar en 2 citas bíblicas principales. Mateo 24 del 32 al 34, que es la parábola de la higuera, y Ezequiel 4 del 3 al 6, que es la señal para la casa de Israel, dada a través de Ezequiel. Me voy a basar también en 8 premisas bíblicas, que llamo a 6 de ellas estructurales y a las otras 2 de apoyo. En este momento no voy a explicar esas premisas, sino en las láminas que siguen a continuación. Simplemente voy a limitarme a enumerarlas para que se entienda el esquema de trabajo que vamos a llevar a cabo en lo sucesivo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esas son las 6 premisas estructurales en color verde. Estructurales significa que si una sola de ellas fuese errada, el edificio se viene abajo, no soportaría el peso de la conclusión. Sobre estas 6 principales premisas voy a agregar otras 2 de apoyo en color morado. Premisa de apoyo A y premisa de apoyo B. Sirven para darle más solidez a la estructura y sirven también como complemento a las 6 principales. Sobre estas 8 premisas coloco la conclusión, y es que la parusía o segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene que ocurrir según estas premisas y estas 2 citas bíblicas en el año 2028 o antes. En ningún caso puede ser después. Es lo que vamos a demostrar en el transcurso de este estudio. Entonces voy a comenzar con las 6 primeras premisas que son estructurales, es decir, son absolutamente fundamentales para que la conclusión sea correcta. La primera premisa estructural significa que Israel es la higuera, es decir, que en la Biblia la higuera representa al pueblo de Israel. Vamos a ver algunas citas bíblicas que demuestran esto. Como habíamos dicho antes de la separación en 2 reinos, la higuera es el Reino Unido de Israel, es decir, todas las 12 tribus. Pero después de la separación, dijimos que el reino del norte de Israel es la higuera y el reino del sur de Judá es la vid.
Lo vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 5, y dice: Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Aquí vemos cómo hace la asociación de Judá con la parra e Israel con la higuera. Otro ejemplo muy significativo lo vemos en Jeremías capítulo 24. Dios le da a Jeremías una visión de 2 canastos llenos de higos, uno con higos buenos y otro dice que eran higos tan malos que no se podían comer, de puros malos. A los higos buenos les profetiza una gran cantidad de promesas de prosperidad, de protección, de bonanza. Sin embargo, a los higos malos, que representa los réprobos, las personas que rechazan a Dios, pues les profetiza todas esas maldiciones que están en el libro de Levítico, capítulo 25 y capítulo 26. Por ejemplo, dice: haré de ellos espantajo, calamidad, oprobio, burla y maldición por donde quiera que vayan. Daré suelta a ellos la espada, el hambre y la peste. Es decir, sobre los higos malos, los hombres que se pongan en contra de Dios, que rechacen a Dios y rechacen sus mandamientos, pues es la suerte que le ocurrirá a estos higos malos, lo que está en esta profecía de Jeremías. Vemos también una profecía muy significativa en Jeremías capítulo 8, versículo 13, en la cual Dios profetiza que algún día no va a haber frutos de santidad ni en el reino de Israel ni en el reino de Judá, y lo dice así: quisiera recoger de ellos alguna cosa, oráculo de Yahvé, pero no hay racimos en la vid, ni higos en la higuera, y están mustias sus hojas. No se refiere a frutas de comer, sino a frutos de santidad. Esa profecía se cumple en el Evangelio, capítulo de Mateo 21, 18 al 19, y dice así: al amanecer, cuando volví a la ciudad sintió hambre, y viendo una higuera junto al camino se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas, y le dice: que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Es decir, lo que se había predicho en Jeremías 8 se cumple el día que Jesús tuvo hambre, pero no hambre del estómago, hambre de frutos de santidad de su pueblo, y al no encontrarlos maldijo a la higuera. Lo podemos resumir así: este pueblo, del cual en el pasado salieron rectos sacerdotes, jueces, reyes, patriarcas y profetas, no volvió a dar esos frutos de santidad desde los tiempos de la primera venida de Jesús. Es decir, la maldición de la higuera. No es la maldición de un árbol, sino de un pueblo, por su falta de frutos de santidad. Otro ejemplo lo vemos en Lucas 13, bien conocido por todos: una higuera que no daba frutos, fue mandada a cortar, pero el viñador dice: déjala todavía un tiempo, le cavaré alrededor, le echaré abono, la regaré, a ver si da fruto, y si no, la cortas. Nuevamente estamos hablando de la higuera. También está predicho en Joel capítulo 2 que algún día la higuera y la vid volverán a dar su riqueza. Las dos últimas premisas bíblicas estructurales son estas. Una generación, según el Salmo 90, son 70 o 80 años. Lo vemos en el Salmo 90. Los años de nuestra vida son unos 70 u 80 si hay vigor. De manera que una generación son 70 a 80 años bíblicamente hablando. Y después está la sentencia de un año por cada día. Lo vemos, por ejemplo, en libro de Números, capítulo 14, versículo 34. Según el número de días que empleasteis en explorar el país, 40 días, cargaréis 40 años con vuestros pecados, un año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí. De manera que un día simbólico equivale a un año profético, y se da cuando Dios da un castigo de un año por día. Es decir, que por cada día de castigo hay que pagar un año. Con esto, recordemos que la parábola en estudio, o parábola de la higuera, dice así: de la higuera aprended esta parábola. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí termina la parábola, son solamente 22 palabras o 23, según la Biblia que utilicemos. Después Jesús añade: en verdad os digo que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. De modo que se trata de interpretar estas palabras. ¿Qué es la higuera? ¿Qué es que las ramas se pongan tiernas? ¿Qué son los brotes? ¿Y a qué generación se refiere Jesús? Si logramos dar respuesta bíblica a todas estas interrogantes, lograremos conocer el tiempo de la segunda venida y el año tope, que vamos a demostrar que es el 2000
28. Entonces, la parábola nos habla de ramas que se ponen tiernas y de unos brotes. Vamos a ver qué significa eso. Las ramas se pusieron tiernas gracias a la declaración de Balfour, la cual se dio un año antes de finalizada la Primera Guerra Mundial. La declaración de Balfour ocurrió el 2 de noviembre de 1917. Esto permitió los brotes. El primer brote es la creación del Estado de Israel en un solo día. Eso ocurrió el día que David Ben-Gurión declaró la independencia de Israel. Eso ocurrió el 14 de mayo de 1948 y ese día se cumple la profecía con una absoluta precisión. 907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico. El segundo brote de la higuera es la recuperación de Jerusalén, lo cual ocurrió el 7 de junio de 1967. Ese día se cumplieron 839.500 días desde la batalla de Isos. Veamos cómo, lo que decíamos en el primer programa, cómo Dios gobierna el mundo y cómo escribe la historia con precisión absoluta. Es decir, las profecías bíblicas, las profecías divinas, no se cumplen en tiempos aproximados, sino exactos, precisos. Pues como dice el libro de Sabiduría, capítulo 11, Dios todo lo dispone con medida, número y peso, y esto de manera precisa. Veamos un poco más entonces esta parábola, ¿no? Y lo que nos dice. La Primera Guerra Mundial fue del 28 de junio del 14 al 11 de noviembre de 1918. Antes de iniciar la Guerra Mundial, Palestina, la región de Palestina, pertenecía al Imperio Otomano. El Imperio Otomano cae justamente como consecuencia o como resultado de la Primera Guerra Mundial. Gracias a eso, el gobierno británico emite un decreto, una declaración de apoyo al pueblo judío, dándole su visto bueno para que establezcan en la región de Palestina un hogar nacional. Es lo que se conoce como la Declaración de Balfour. Y eso fue justamente lo que sentó las bases para que años más tarde se pudieran dar los brotes de la higuera. Decíamos entonces que el primer brote es la creación del Estado de Israel en un solo día. Muy posiblemente David Ben-Gurión, el día que estaba cumpliendo esta profecía, no tenía ni idea que estaba cumpliendo varias profecías bíblicas. Una es la de Isaías 66:8, que dice así: ¿quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues bien, tuvo dolores y dio alusión a sus hijos. Impresionante. Impresionante sobre todo por el hecho de la manera tan precisa como se cumple 907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico. Significa desde el día que Zorobabel, con una parte del pueblo, regresa a Jerusalén, gracias a que Ciro II el Grande había matado a Baltasar, el último rey de Babilonia, destruye el imperio, acaba con el imperio babilónico y emite un decreto que le permite a los judíos regresar a su tierra. De manera que la creación del Estado de Israel en un solo día no podía ocurrir ni un día antes ni un día después, ni una semana antes ni una semana después, porque solamente el 14 de mayo del 48 es que se cumplía con exactitud y precisión una profecía que vamos a ver poco más adelante, que es la de Ezequiel capítulo 4. El segundo brote de la higuera es la recuperación de Jerusalén, lo cual ocurrió el 7 de junio de 1967, en el transcurso de lo que se conoce como la Guerra de los 6 días, la cual fue del 5 al 10 de junio del 67. 4 países árabes, Siria, Irak, Jordania y Egipto, se fueron a la guerra contra Israel de manera repentina e inesperada. Este pequeño país en solamente 6 días logró ganar la batalla y vencer a sus 4 contrincantes. En el tercer día de la guerra, el 7 de junio de 1967, descendieron los paracaidistas sobre Israel y luego de una dura batalla que duró varias horas, toman la ciudad y abrazando el muro de los lamentos y con lágrimas en los ojos, llaman a Moshe Dayan para decirle: tenemos la ciudad de Jerusalén. Fíjense que este líder se llamaba Moshe
Dayan, Moshe es Moisés, un nuevo Moisés liderando el pueblo hebreo para conseguir esta importante batalla que se dio de manera milagrosa con la asistencia divina tal y como estaba profetizado. Y sin saber que ese día estaban cumpliendo una profecía que había sido dada por Daniel en el capítulo 8 y que se cumple nuevamente con absoluta y total precisión, 839.500 días desde el 5 de noviembre del año 333 a.C., en que ocurrió la batalla de Isos entre Alejandro Magno y Darío III Codomano. Y solo así llegamos al cálculo que nos permite llegar exactamente al 14 de mayo de 1948, que es el día que comienza la generación de la higuera. Son todos los nacidos en el año 48 y termina en la década que va de 2018, en que estamos, hasta el 2028. Estamos en la década final de la generación de la higuera y en esa década restante de la generación de la higuera tiene que ocurrir la gran tribulación que dura 7 años y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pasamos a un breve intermedio, conocido como la generación de la higuera, con las conclusiones finales. La conclusión dice así: los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Cristo y anuncian su proximidad en un plazo de 70 a 80 años. Esto es importante porque si solamente decimos que anuncian su proximidad, podríamos decir, es que proximidad para Dios pueden ser 100 años, 1000 años, porque para Dios el tiempo no es como para nosotros. No, lo que estamos afirmando es que los brotes de la higuera anteceden a la segunda venida de Cristo y anuncian su proximidad dentro de un espacio de tiempo de 70 a 80 años, es decir, confinado, preciso. La generación de la higuera, que son los nacidos en 1948, vivirán, por lo tanto, la gran tribulación y la parusía, con fecha tope 2028. El gráfico que vemos aquí es el mismo que presentamos anteriormente, solamente que está expandido para ver con más precisión, con más detalle, dónde comienza el cautiverio babilónico en el 606 a.C., dónde termina en el 537 a.C., y desde ahí se cuentan los 2520 años proféticos que terminan exactamente el 14 de mayo de 1948. Ahí comienza la generación de la higuera. La generación de la higuera termina en la década que va de 2018 a 2028. Veamos si podemos inclusive precisar un poco más. ¿Qué podemos saber del mes y de la semana? Recordemos que Jesús solamente dijo que el día y la hora no lo sabe nadie. Él no dijo nada del año, ni del mes, ni de la semana. Vamos a ver que sí se puede saber, o por lo menos prever bíblicamente, que muy posiblemente viene en el mes de octubre y en la semana de tabernáculos, que es del 15 al 22 de Tishri. Para nosotros vendría a ser también en la segunda quincena del mes de octubre. Hay un suceso en el Evangelio según Juan bien interesante. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, acompáñanos a Jerusalén para la fiesta de tabernáculos, Jesús le dice, yo no subo todavía, no ha llegado mi hora. Ellos se van sin Jesús. Un poco más adelante, en el mismo capítulo, en Juan, dice, mediaba ya la semana cuando Jesús subió a Jerusalén de incógnito al templo. Qué interesante, qué misterioso lenguaje bíblico y qué manera de dejarnos ver Dios cómo son las cosas. Jesús no dice que no va, sino que dice no ha llegado mi hora. Y llega mediada la semana de incógnito. De manera que muy posiblemente Jesús venga en el mes de octubre o en el mes de Tishri y en la semana de tabernáculos. La semana de tabernáculos va del 15 al 22 de Tishri, pero no podemos saber en qué momento de esa semana va a venir, pues como dice el Evangelio de Juan, Jesús vendrá de incógnito, en esa semana, pero de incógnito. De esta manera hemos demostrado bíblicamente que Jesús viene entre los años 25, 26, 27 o 28, en uno de esos 4 años, y en uno de esos años en el que venga, vendrá en el mes de octubre y en la semana de tabernáculos. De modo que en este programa hemos demostrado
que la fecha tope es en el año 2028. La parucía no puede ocurrir después de esa fecha, sino antes. Esto nos tiene que llamar a prepararnos rápidamente, con urgencia, tanto físicamente, pero sobre todo espiritualmente, hacer nosotros un templo vivo de Dios y refugiarnos en el Inmaculado Corazón de María, que es el lugar más cálido y seguro que Dios nos da para protegernos durante la gran tribulación. Me despido, con esto cerramos la parte 2 del estudio bíblico profético de la generación de la higuera.